Ah, ok, Sí, sí, no. no va a quedar otra. O sea, podés poner en el informe que, bueno, por falta de tiempo no pudiste repetir la experiencia y ya. Claro, como Eh, que el objetivo era tener un promedio de 2, pero que no se lleva tiempo. sí, o sea, típicamente, en este caso, o sea, este es un caso muy particular en el cual sabíamos lo que tiene que dar. Entonces, como sabes lo que tiene que dar, se vuelve medio raro esto de querer hacerlo varias veces. Pero típicamente cuando vos no sabes cuánto tiene que dar, realizar la medida en oportunidades independientes y obtener siempre el mismo valor, lo que te da es como cierta confianza en tu método, ¿sí? En que no hay ahí, o sea, por ahí puedes tener, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan la diferencia entre errores sistemáticos y aleatorios y qué sé yo, o sea, podés estar cometiendo un error sistemático, es decir, podés estar cometiendo siempre el mismo error y entonces vas a obtener siempre el mismo valor y todas las veces va a ser incorrecto, o sea, eso también podría pasar. Pero bueno, asumiendo que eso no está ocurriendo, el hecho de realizar las determinaciones de forma independiente varias veces y obtener siempre el mismo valor, lo que hace es darte confianza en ese resultado que obtuviste. Ok, perfecto. Es Gracias. más, me gustaría comentar algo con respecto a esto. Y es que hay dos cuestiones. Una es la reproducibilidad y otra es la repetitividad, ¿no? Que lo van a ver en estadística. Pero muchas veces también se busca medir en distintos equipos o medir por técnicas alternativas, distintas técnicas que me lleven a determinar lo mismo, ¿sí? Medir por operadores distintos también, en días distintos, y repetir muchas veces esa medida. No se hacen estas determinaciones nada más que 2 veces y me dio lo mismo promedio y ya está, o me dio muy parecido, digamos, con un error chiquito y digo, ah, bueno, listo, entonces ya llegué bien al resultado. Cuando uno hace investigación, tiene que asegurar muy bien ese valor que está midiendo. ¿Mm? Y bueno, hay muchísimas fuentes de error. Está el error instrumental, está el error humano, están los errores de tipo aleatorio, los errores sistemáticos. Bueno, y uno trata de ir acorralando lo mejor posible al error. De eso se trata. Bien, pero bueno, como siempre les decimos, o sea, nosotros les vamos a contar siempre como esto de cómo se haría en el caso de estar haciendo un proyecto de investigación y qué sé yo, y todo lo que debería ser lo ideal, digamos, pero después estos son TPs y hay un tiempo limitado y ese es el tiempo que hay, y si no se llegó, no se llegó, y se explica y fin. O sea, tengo una sola determinación, tengo una sola determinación, ya está. No pasa nada. ¿Sí? Eh, bueno, bien, y bueno, lo que habíamos charlado la otra vez, ¿no? Que después hicieron las cuentas y me dijeron que sí, en 1 gramo y en 100 mililitros de 0,25 molar hay exactamente la misma cantidad de moles de hidróxido de sodio que de ácido clorhídrico. Y entonces esto es o sea, podemos disolver y neutralizar completamente el hidróxido de sodio, que es lo que queríamos, y no tenemos un exceso de clorhídrico. Eh, bueno, fíjense, o sea, ustedes podrían analizar qué pasaría si se pasaron, si pesaron de más, si pesaron de menos, etcétera. Todas esas cosas son cosas que ustedes pueden ponerse a pensar, como ver cómo impacta en el valor del delta H que obtengo si no ocurrió completamente la reacción, si pesé mal alguna masa, etcétera, ¿sí? Porque viendo la fórmula yo me puedo dar cuenta de qué pasa si acá puse un número que en realidad es más grande que el que era en realidad, eh, etcétera. Todas esas cosas son análisis que ustedes pueden hacer mirando la fórmula con la que calculan. No sé si tienen alguna otra duda de, o sea, de los procedimientos en sí, del marco teórico o de sus valores que obtuvieron, que no les están dando bien y no saben por qué. Ah, otra cosa que quería comentar es, bueno, la gente que tenía el agujerito en el termo principalmente, sí vieron cierta caída acá de temperatura con la masa 1. ¿Se acuerdan? Calentaban a 60 grados, la ponían en el termo, esperaban a que esté
en 50 o por debajo, ahí tapaban, ponían el termómetro bueno y empezaban a registrar en función del tiempo. ¿Sí? Estos gráficos los tienen que hacer, o sea, tienen que generar uno similar a este. Y veían cierta caída. Entonces, eso les quedó claro que si estaban viendo cierta caída, lo que tienen que tomar como temperatura 1 es la extrapolación de esta tendencia al momento del agregado de la masa 2. ¿Sí? ¿Eso había quedado claro? ¿Pudieron hacerlo? ¿Supieron cómo hacerlo? Es que acá yo tengo una duda, por ejemplo, porque lo de la extrapolación sería, o sea, graficar todo en Excel. Claro, Exacto. porque eso es lo que a mí porque yo había entendido que lo que era la temperatura 1 era que, bueno, si veníamos midiendo ya 3, 4 valores iguales, tipo de T, eso era T1. Claro. Ok, porque vos me decís extrapolación y yo como, no sé si puedo hacer esto en un Excel, pero lo que no me... ahí voy a lo que quiero llegar. Confirmando que hice bien todo lo anterior, volviendo a esto, que si hay como que si en el Excel alcanza solamente como con poner los puntos, o hay como que hacer algún tipo como de ajuste, y sumado a eso, esta cuestión de que nosotras registramos el tiempo en el que agregamos, ya sea el agua a temperatura ambiente o perdón, globulitos, no me sale otra forma de decirlo, de El hidróxido hidróxido. de hidróxido de sodio, perdón, es que son muy parecidos. Está muy parecido, sí. Fue el comentario que hicimos con Luca también. O sea, dónde había que informar eso y cómo había como que registrar todo eso en el informe, vale la redundancia. Eso, porque vos dijiste como lo de extrapolar y yo dije como, ay no, pero no eran los 3, 4 valores que habíamos medido que daban lo mismo, ahí me asusté. Perfecto, buenísima la pregunta. Comparto el Excel, Nati, así les explico cómo graficar las dos series en un Excel porque está muy relacionado, no sé si querés decir. Dale, sí, quiero un cachito contestar antes quiénes deben extrapolar y quiénes no. O sea, todo el mundo puede extrapolar, pero o sea, fíjate, hay dos situaciones distintas. Una es la situación que contó Nina recién, en la cual a ella se le quedó planchado el valor de T en un momento. Tuvo 2-3 minutos donde eso estuvo planchado. Si eso estuvo planchado, eso viene con una tendencia que es horizontal, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo que es horizontal, puedo extrapolar al infinito, que va a seguir valiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, como a vos te pasaba que tenías temperatura constante, entonces, al momento del agregado de tu masa 2, no hay motivo para que asumas que la temperatura cambió, porque la temperatura venía manteniéndose constante. Entonces, en ese momento seguía siendo igual a la que era 10 segundos antes de que vos agregues. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, también estás extrapolando. Porque, ¿qué es lo importante? T1, ¿qué es T1? T1 es, miremos el ciclo. T1 es la temperatura que tenía el termo y la masa 1 de agua en el momento en el que yo la mezclé con la masa 2. O sea, cuando en T agregado, en el tiempo de agregado. Esa es la T1. ¿Sí? No es la que venía teniendo o cuando yo metí el termómetro la primera vez o lo que sea. A mí lo que me interesa, fíjense, el proceso que está descrito en el ciclo comienza en el momento en el que yo pongo en contacto las dos masas de agua. Entonces, lo que yo necesito saber es exactamente qué temperatura tenían la masa 1 y la masa 2 en el momento que fueron mezcladas. ¿Se entiende eso como conceptualmente? Entonces, yo miro acá y lo que me está pasando, si yo tengo una tendencia como esta, es que la masa 1 y el termo, o sea, cada vez que yo medía tenían una temperatura distinta, ¿sí? Tenían una tendencia de que iba perdiendo temperatura todo el tiempo. Entonces, lo que me sucede es que mientras yo fui a buscar el vasito, abrí el termo, qué sé yo, la masa 1 y el termo se siguieron enfriando. Entonces, en el momento en el que le cayó la masa 2, ya no tenía una temperatura igual a la última que yo medí. Tenía un poquito menos. Entonces yo necesito saber, bueno, pero ¿cuánto tenía cuando las mezclé? Si uso la de antes, voy a estar cometiendo un error, porque voy a estar asumiendo que eso estaba más caliente de lo que en realidad estaba. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro por qué necesito conocer cuál es la T1 en el momento del agregado? Si venía constante, no tengo por qué sospechar que en el momento del agregado mágicamente cambió, ¿sí?
Yo solo, o sea, por eso es extrapolar. Yo voy a estar asumiendo que la temperatura 1 valía tanto en un momento donde yo no lo estaba midiendo. ¿En qué me voy a basar? En las medidas previas que hice. Si previamente se venía manteniendo constante, no tengo por qué sospechar que en ese momento cambió. Pero si previamente venía con cierta tendencia a la baja, voy a sospechar que mantuvo esa tendencia a la baja. Y ven que acá esto está como fiteado con una línea, que yo tengo los puntos de medición, pero hay una línea de tendencia. Eso es un ajuste. Y fíjense cómo ese ajuste lo que me está diciendo es, está cruzándolo con el momento del agregado. O sea, está asumiendo que esta tendencia a que siga bajando se mantuvo mientras yo estuve preparando para tirarme el otro. Y entonces, fíjense cómo T1, que está acá determinada, la determina como el cruce entre la tendencia que venía teniendo y el tiempo agregado. Porque asume que el tiempo agregado T1 valía lo que indica esta línea de tendencia. ¿Se entiende eso conceptualmente? Ahora vemos cómo se hace en el Excel con Mercedes, pero que es, o sea, yo siento que hay como dos momentos en esto. Primero, entender qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Y después, bueno, cómo se hace. O sea, pero, ¿entendieron el por qué? ¿Es importante? Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo Buenísimo. una consulta sobre esto. Sí, En mi caso, a mí los valores al principio empecé con una temperatura de 48 grados, sí. que bajó bastante drásticamente hasta los 45, y en 45 como dejó de ser tan brusco el descenso de temperatura. Siguió bajando, pero menos rápido, digamos. Y es como que me quedaría no una recta, sino una cosa como más, como con una pancita. ¿Cómo extrapolaría ahí? Tomaría los últimos valores, Sí, cuando ya se había estabilizado un poquito mejor. sí, yo creo que sí. Si tengo que arriesgar en qué puede ser que haya pasado, quizás, o sea, pensá que vos cuando empezaste a registrar cambiaste de termómetro, ¿no? Tenías un termómetro que estaba caliente ahí metido, sacaste y pusiste uno que venía de afuera y estaba frío. Bueno, quizás ahí hubo un pequeño intercambio de calor hasta poner ese termómetro a una nueva temperatura y por eso ahí te bajó como un poco distinto que después cuando ya estaba todo estabilizado y ya fue una bajada como de todo el sistema enfriándose a la vez y no un intercambio ahí. Si tuviese que arriesgar, podría decir que quizás se debió a algo así, aunque, bueno, debería ser poquito. Pero sí, yo me quedaría con el final, digamos. O sea, si no tienen así todo como parejito, usaría la última tendencia, porque vamos a creer que ahora que el sistema se siguió comportando como se venía comportando en los instantes inmediatamente anteriores y no mucho antes, digamos. Si yo tuviese que arriesgar, haría eso. Diría, para mi ajuste, que ahora va a mostrar Mercedes, voy a considerar esta parte donde tiene este comportamiento y descartar el comportamiento inicial. Perfecto. Sí. Sí. Ah, bueno, yo ahí pienso que el problema fue porque decís tocando las paredes, o sea, el termómetro tenía que estar sumergido en el líquido. O sea, no, lo levantás y mirás rápido, digamos. Pero, ok. Claro, sí, no, ahí si no logramos cambiar, digamos, el termómetro, por ahí es abrir y que se enfríe un cachito y que asegurarte que está bajo de 50, tapar y arrancar, pero era importante con el termómetro graduado a la décima de grado registrar durante un tiempito la temperatura justamente para chequear esto, ¿no? Para ver si igual si se te mantuvo a 50, 800 años,
no, digo, en principio debería mantenerse también a 48, 800 años. Entonces, bueno, aunque no hayas medido mucho rato, quizás está bien tomar ese 48. Pero bueno, idealmente la onda era esta justamente porque, o sea, porque necesitábamos conocer cómo se venía comportando el sistema para estar tranquilos que cuando estuviéramos mezclando, conocemos cuál es la temperatura que tenía en ese instante la masa 1 y el termo. ¿Por qué? Porque si yo no estuve midiendo en función del tiempo y medí una sola vez, no tengo forma de saber si eso estaba bajando bruscamente y entre que yo agarré el vasito y abrí, qué sé yo, bajó un montón, o si se estaba manteniendo constante y es el mismo número. Entonces, si no tengo unas medidas anteriores con la tendencia, no puedo saber qué estaba pasando cuando yo no estaba midiendo. Por eso es que lo hacemos, digamos. No porque yo tenga que usar estos puntos para algo, más que para ver su tendencia. Después a mí el único valor que me interesa es T1. En mis cálculos va T1 y todo lo demás, besito. Pero para poder conocer T1 y confiar en ese valor de T1, necesito conocer cuál era la tendencia, cómo se estaba comportando el sistema. Nati, y esto mismo aplica para la próxima experiencia, ¿no? Exacto. O sea, para lo de la extrapolación, digo. O sea, si yo obtuve valores constantes, no me haría falta en principio extrapolar para la temperatura inicial. Tal cual. Y en la segunda experiencia que estaban trabajando a temperatura ambiente, bueno, ahí no hay motivo para que nada se esté... Digo, si yo tengo algo que está a temperatura ambiente, aunque no tenga un termo, va a quedar a temperatura ambiente, porque no hay nada que, digo, justamente está a temperatura ambiente, está en equilibrio con el resto del ambiente. Entonces, ahí seguro que era constante y por ahí hay más en ver bien, entender bien cuál es la temperatura final. Como que en la temperatura final es bastante clara, es como que mezclaste las aguas, mediste 2, 3 valores, 4, 5 y todo te dio constante y es fácil. Y la T1 es la que nos va a traer más laburo. Y en la otra experiencia, la T inicial está muy clara porque está planchada, porque es la temperatura ambiente, y la T final, entender bien, bueno, cuándo se terminó de disolver y cuándo es que se planchó y cuándo es que ya es el termo perdiendo calor o lo que sea. Esa es la parte más tricky en la segunda experiencia. Pero bueno, se entendió entonces este gráfico y por qué queremos hacer el ajuste de estos datos y extrapolar al tiempo de agregado, extrapolar esta recta. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo, listo. Entonces pasamos a la parte de cómo es que uno logra extrapolar. No sé si estás hablando, pero estás muteada. Sí, ahí estaba hablando. Estaba hablando y no me escuchaban. Es más, no tienen mi camarita, ¿no? Bueno, no importa, después la pongo. Bueno, ¿ven el Excel? Yo entonces acá tengo mis datos, que podrían ser esto tiempo, y acá temperatura. Póngale que acá tengo tiempo. No sé, en segundos, en minutos, en lo que sea. Y acá tengo algún dato de temperatura. ¿Sí? De cualquier determinación, no importa, puse cualquier valor. Entonces, cuando marco esto, insertar por acá gráfico, bueno, me dibuja el gráfico este que estábamos viendo. ¿Sí? Ahora, si lo que yo supongo es que esto tiene que ajustar a una recta, por algún motivo, ¿sí? Entonces miro y digo, bueno, la verdad es que estos dos datos se me están yendo de la recta, ¿sí? Y lo que pienso es, bueno, me voy a quedar con estos datos hasta acá, ¿sí? Pero eso lo tengo que definir con algún criterio, ¿no es cierto? Si fuera el caso este del termo, y yo por acá tengo el tiempo del agregado, tal vez lo que me conviene es quedarme con estos últimos 3 puntos, y descartar estos anteriores. ¿Se entiende? O sea, lo que yo tengo que tomar es una decisión racional con respecto a algún modelo, con respecto a alguna idea que yo tengo del experimento. Pero una vez que tomo esa decisión, digo, bueno, quiero quedarme con tales datos y ajustar eso a una recta, y los otros los quiero descartar. ¿Qué hago en el informe?
de este trabajo. No puedo simplemente decir, bueno, como estos valores se van, los borro. Informo esto hasta acá. ¿Sí? Porque eso sería poco ético. Si yo medí todo esto, tengo que informar todo lo que medí, pero después tengo que decir, con base a tal modelo, me quedo con tales datos y tales otros los descarto por tal motivo. Ahora, ¿cómo hago esto, por ejemplo, en Excel? Lo que tengo que hacer es, si quiero descartar esos dos valores, los grafico en otra columna. ¿Sí? Acá en esta columna tengo mis datos descartados. Y ahora, ¿qué es lo que voy a graficar? Bueno, todo lo que medí. ¿Lo ven? Acá me aparecen estos dos datos que son los que yo voy a descartar finalmente. Y me los grafica en otro color. Entonces ahora, bueno, le agrego la línea de tendencia, busco la ecuación de esta recta, ¿sí? Y teniendo la ecuación de esta recta, por ejemplo, puedo extrapolar a el valor que tendría la temperatura al tiempo 7,5, que no lo estoy midiendo. ¿Se ve? Pero solamente tomando estos valores, si fuera lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Así me manejo para informar mis datos. Y entonces pongo el título que corresponda al gráfico, qué estoy midiendo en cada una de los ejes, con las unidades que corresponde, y pongo un epígrafe abajo poniendo que se grafican en color azul los datos que se consideran en el modelo de ajuste lineal, bla, bla, según tal teoría, y se grafican en naranja los datos que fueron sacados del ajuste por tal motivo. ¿Sí? ¿Hay dudas con esto? No, no, Sara se entendió perfecto, genial, gracias. Bueno. Es medio temprano, yo no sé si quieren hacer ahora un intervalo o seguimos directamente con la práctica 3 y a lo mejor terminamos un rato antes. ¿Qué opinan? Yo quería consultar una cosa, pero más que nada porque tengo gente, amigas que ya cursaron esta materia cuando era presencial y como que de repente digo, bueno, tal vez nosotros no lo vamos a hacer. Todo lo que es propagación de errores y eso. Ah, sí, justo voy a hablar de eso. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo quería hacer una pregunta más de orden. Bueno, yo en mi caso no, bueno, ya le hemos hablado igual, pero voy a usar los datos de un compañero porque a mí no me terminó de salir bien todo. Y te quería preguntar en el sentido de cuando arranca la sección de resultados y discusión, yo no sé si desarrollar algo ahí, sé que lo tengo que hacer para poder explicar y justificar de por qué estoy tomando otros datos, eso lo tengo entendido, pero a lo que voy es, o sea, hago toda la explicación de toda mi experiencia y al final pongo esto lo desecho y solo pongo los resultados de otros, o porque cuando pongo los resultados de otra gente también tengo que desarrollar eso, entonces siento que me va a quedar un TP de 80 páginas y bien gracias, ¿quién lo va a leer? Sería como castigarte mucho. Básicamente. No, poner un parrafito explicando lo que sucedió con tu experiencia, qué es lo que crees que falló y por qué no pudiste tomar tus datos, y explicando que tomas los datos de tal compañero, y a partir de ahí seguí como si fueran tus datos los que tomaste. ¿Sí? Perfecto. ¿Mm? Genial. No, Y otra mini pregunta. parece que es valioso también que puedas analizar qué es lo que pudo haber fallado por lo cual tus datos no sirven. ¿Sí? Claro, Eso claro. es importante, pero en un parrafito. Sí, sí, sí. Y otra pregunta, porque a mí la experiencia del CK sí la voy a hacer, pero bueno, obviamente cuando desarrolle todo lo otro voy a tener que hacer otro CK. Entonces, mi pregunta es, porque viste que está organizado para que vos hables primero de la experiencia del CK y después de la experiencia del TH de neutralización. Hago ese mini parrafito explicando por qué no uso todo lo otro en la parte de la ley de Hess, ¿no? Lo del principio ya está, o sea, voy a usar, explicarlo de otro, pero bueno. Se sobreentiende que usas todo lo de otra persona. No tiene sentido que uses los datos de CK de un termo y después midas con otro. ¿Se entiende? ¿Soy yo que la veo congelada, Vicky? No, es Vicky.
No, sí, 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 así sí, que. perfecto. Ah, bueno, perfecto, Vicky. Te Eh, congelaste en un momento. Bueno, genial entonces. y a Nina, la pregunta del chat de si habría Sí, que probablemente soy informar. yo. Ahí me escuchan igual. Sí, Sí. ahí sí. ¿Tenés otra pregunta, Vicky? No, igual. No, 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 no. Iba a decir que al final sí, yo, más allá de que me trabé, sí escuché todo, así que perfecto, genial. Gracias. Bueno, Buenísimo. De si tenés que informar el tiempo en el que agregamos si no vas a extrapolar, bueno, ahí pierde un poco de sentido porque tiene un valor súper importante si yo necesito conocer ese tiempo para conocerte uno, pero quizás puedes hacer el comentario ese justamente de que como se te mantuvo constante, entonces no necesitas, o sea, si bien estás extrapolando porque vos estás usando la T1 al tiempo agregado, eso lo estamos haciendo siempre, no fue necesario realizar un ajuste porque ya sabes el ajuste que te va a dar una serie de puntos constantes, te va a dar igual esa temperatura, sin nada más, porque es una... Sí. O sea, esa extrapolación la estás realizando. El tema es que, como es una constante, no necesitas que hacer las cuentas, digamos, para saber cuánto era T1. Pero, digo, podés hacer ese comentario de por qué no haces el ajuste y qué sé yo, pero de que en realidad sabes que estás usando la T que había a tiempo agregado. bueno. ¿Quieren que larguemos directamente con la explicación del trabajo del TP3 o quieren hacer un intervalo de 10 minutos? Voten. Yo hago intervalo. ¿Intervalo? Dale. Entonces Bueno, hacemos ¿Todos qué? 10 minutos de intervalo, ¿les viene bien? Sí, sí, me tranqui. 5. Dale, dale. Listo.
Bueno, ¿están por ahí? Muy bien. Arrancamos entonces con el TP3. ¿El resto de la gente está viva? ¿Volvieron? Veo poca cámara. Che, enciendan las cámaras, así nos vemos, aunque no tengan que preguntar nada. A mí me da cosa hablarle a la pantalla, me parece como algo raro. Bueno, arrancamos entonces con el TP3. Chin, chin, chin. Yo preparé un PowerPoint que ahora no lo encuentro. Esperen un segundito. Bueno, ahora sí. De paso doy tiempo para que vuelvan del recreo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, en el trabajo práctico 3 vamos a hacer ácido base, y el TP tiene como dos partes. La primera parte, que es la de titulación, de los objetivos los dos primeros, y después de las soluciones reguladoras o BAFAR. ¿Todos pudieron leer la práctica? ¿Están en tema? ¿Repasaron ácido base, la parte más teórica? No, yo por mi lado no. No llegaste. Llegué. Bueno. Perdón, pido mil. No, está bien, son cosas que pasan. Es importantísimo que lo puedan repasar antes del martes. Hoy hacemos como un paneo, pero yo no voy a dar toda la explicación de ácido base, obviamente, porque no nos dan los tiempos, y tampoco es la idea, porque ya la estuvieron. Pero sí tener como bien presente los conceptos que hay que tener ahí, ¿no? Bien. ¿Qué es una titulación? ¿Para qué nos sirve una titulación? No sirve. Determinar una concentración. ¿Cómo? A ver, Daniel. O sea, determinar una concentración de... Para determinar una concentración, correcto. ¿Vos querías decir algo distinto, Vicky? ¿Hablaste o no? No, lo mismo. A partir, o sea, medir una concentración a partir de otra ya conocida. Bien. Es parte de lo que conocemos como química analítica, ¿no? Y dentro de la química analítica, una química analítica cuantitativa, porque yo también puedo hacer una química analítica, analizar, pero en forma cualitativa. Poder decir, bueno, tengo presentes tales cationes, tengo presentes tales aniones, ¿sí? Tal sustancia está, no está. Pero otro tipo de pregunta es poder responderme en qué concentración está determinada sustancia. Y en general, cuando hablamos de titulación, pensamos en química en solución acuosa, ¿sí? Pero no necesariamente el analito, la sustancia que estamos analizando, nuestra muestra, tiene que ser en solución, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una titulación de una muestra en estado sólido, y pesar mi muestra sólida tranquilamente, y la titulo. También puedo titular una muestra en estado gaseoso, aunque es mucho más raro, pero yo puedo burbujear mi muestra en estado gaseoso, en una solución acuosa, y después titularla. Puede pasar. Bien. Entonces, para poder hacer una titulación, si yo quiero cuantificar, tengo que tener bien en claro cuál es la reacción química que va a estar ocurriendo, ¿no? Para conocer esa estequiometría, que eso esté claro ahí. Y por otro lado, lo que necesito es poder medir muy bien los volúmenes con los que voy a estar trabajando. Entonces, por un lado, acá es una titulación, no necesariamente son todas titulaciones ácido-base, ¿sí? Puedo hacer titulaciones de otro tipo de reacciones, pero en particular vamos a hacer en este TP una titulación ácido-base, y voy a tener un ácido y una base que reaccionan, ¿sí? Según esta estequiometría dada, y uno de ellos va a ser mi muestra. O sea, si tengo una muestra que es ácida, la voy a titular con una base. Si tengo una muestra básica, la voy a titular con un ácido. Pero una de ellas va a ser la muestra, y la otra, el otro reactivo, va a ser el titulante.
¿Mm? Bien, siempre voy a colocar el titulante en la bureta. ¿Mm? Y la muestra la voy a colocar en el Erlenmeyer. ¿Sí? Bien, ¿qué es importante acá? Como decía, si yo quiero cuantificar, poder medir muy bien volúmenes, ¿sí? Volúmenes o masas. En el caso de la muestra, como dijimos, por ejemplo, podría ser una muestra sólida y tranquilamente la voy a pesar en balanza, ¿sí? Si es una muestra líquida, la voy a medir con pipeta. Pero, por ejemplo, si hablamos de la muestra y de cómo la voy a medir, voy a usar una pipeta graduada o una pipeta forada para medir esa muestra. La grabada. ¿Cómo? ¿La grabada o no? ¿Quién opina lo mismo? ¿Quién opina distinto? ¿Y por qué? O sea, creo que en realidad depende del volumen, como que con el que quieras trabajar, me parece. O sea, y cuánta precisión quieras tener al respecto, creo. ¿Necesito tener precisión o necesito tener exactitud? Esa es otra pregunta que tengo para hacerles. Yo Después diría que decimos, precisión. ¿cómo? Yo diría que precisión, pero no sé. No. O Lo sea, que un poco. necesitamos acá es tener exactitud. ¿Sí? Ok. Poder medir exactamente el volumen que queremos medir. ¿Sí? Y el asunto es el siguiente. Es muy importante el tema de los errores. Porque cómo, o sea, ¿cuál es la cuenta que finalmente vamos a hacer acá? Para calcular la concentración de mi muestra, ¿no? Mi muestra es el ácido. Entonces yo, la cuentita que voy a hacer es que la concentración de ácido por el volumen del ácido es igual a la concentración de la base por el volumen de la base. ¿No es cierto? Y lo que yo quiero averiguar es esta concentración del ácido. O sea que voy a pasar este volumen del ácido dividiendo para acá. Y lo borro de este lado. ¿Sí? Y ahora voy a tener la concentración de mi muestra, que es, en este caso, ácido clorhídrico. No importa. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿cuál va a ser el error que yo voy a cometer en esta determinación? Y va a depender del error que cometa acá, del error que cometa acá y del error que cometa acá. ¿Sí? Y lo que voy a querer es disminuir todos esos errores. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy poniendo volumen de la base, pero a lo mejor en vez de, perdón, volumen del ácido, pero a lo mejor la muestra en vez de medir un volumen, estoy pesando, ¿no? Si estuviera pesando, voy a pesar en una balanza analítica o en una balanza granataria. En analítica. En una balanza analítica, ¿sí? En una balanza analítica. Y, por ejemplo, si lo que me dice la técnica es que pese 0,5 gramos, ¿sí? Es importante que pese 0,5000 gramos. Me quedo al lado de la balanza y voy poniendo un granito, saco granito, pongo otro granito, saco 3 granitos, pongo 5 granitos, hasta que llego justo a tener todos estos ceros. ¿Es importante eso? Diría que es más importante el valor en sí, digamos. Es lo más importante el valor en sí. Lo que yo necesito es asegurar que estoy midiendo esto, ese valor, ¿sí? Con buena precisión y con buena exactitud. ¿Se entiende? Necesito las dos cosas, buena precisión y buena exactitud. Perdón, necesito buena precisión en este caso. No necesito que sea exactamente 0,5000. Puede ser 0,5183. El asunto es registrar perfectamente estos valores, ¿sí? Y saber cuál es el error con el que voy a estar midiendo. ¿Qué es lo que me va a interesar acá con respecto al error? El error relativo con el que yo hago esta determinación, ¿sí? Acá voy a tener un porcentaje de error relativo, ¿sí?
Ahora, por eso decíamos, en este caso me quedo con la balanza analítica, porque si agarro la balanza granataria, ¿qué es lo que pasa con este porcentaje? Aumenta mucho más. En el caso de la balanza analítica, este porcentaje, ¿cuál sería? Y bueno, voy a tener un error acá, en más o menos, no sé, un 1, un 2, un 5 acá. ¿Sí? Como mucho llega a ser un 0,1% en esta balanza, el error. ¿Todos lo ven, esto que estoy diciendo? Ahora, si peso en la granataria me da solamente 2 decimales, pónganle. Y entonces voy a tener más o menos 1 acá en este decimal. O sea que paso a tener un 2% de error. ¿Ven la diferencia brutal que hay entre elegir una u otra? Acá ya parto de un 2% de error, y después tengo que ir sumando los errores porcentuales de cada cosa, acá. ¿Sí? O sea que voy a tener un error porcentual bastante alto después en esta determinación. ¿Qué pasa con las pipetas? Me decían la pipeta graduada. Pero el problema con la pipeta graduada, yo en realidad no me interesa, justamente es lo que decíamos acá, no me interesa poner exactamente un determinado número, una determinada cantidad. Lo que sí me interesa es asegurar que lo que estoy poniendo es lo que estoy poniendo y que tengo poquito error relativo en esa medida. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pipeta graduada? ¿Dónde está el error cuando yo pipeteo? Fundamentalmente. Aparte de que puedo pipetear mal, se me va el dedo y se me escurre cualquier cosa. Bueno, eso no. ¿Sí? Si estoy midiendo bien con la pipeta. Ese sería el ancho de la marquita. En el aforo, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, estas son las paredes de vidrio, por acá tengo mi marquita, y vamos a dibujarlo en celestito, no sé. Acá tengo la solución. ¿Sí? Entonces yo con mi ojo, lo que voy a hacer es tratar de que este meñisco toque la marquita, ¿no es cierto? El aforo. Ahora, ¿cuál es el error que voy a cometer? Y bueno, mi ojo, a lo mejor el error que tiene es más o menos 0,3 milímetros. Pónganle, si tengo buena vista. ¿Sí? ¿Está? Ahora, estos 0,3 milímetros son un volumen cuando esto es grueso, y es otro volumen cuando esto es finito. ¿Se entiende? Cuando yo tengo una pipeta forada, ¿cuál es la gracia de tener toda esta panza acá? Que el volumen, el grueso del volumen, entra en esta panza, ¿no? Lo que voy a estar midiendo, el meñisco que voy a estar midiendo acá, esto tiene un grosor muy finito, digamos, ¿sí? Entonces, más o menos 0,3 milímetros, que es lo que puede distinguir mi ojo, es un volumen muy chiquitito. En estas otras pipetas, lo que ocurre es que el volumen está repartido en todo el largo de la pipeta. Y el ancho de esa pipeta es mucho más grande. Parejamente gorda es, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Con lo cual, 0,3 milímetros en este aforo de mi ojo es un volumen mucho más grande. O sea que el error porcentual que voy a estar cometiendo es mucho mayor en una pipeta graduada que en una pipeta aforada. ¿Sí? La única, o sea, la contra que tiene esta pipeta aforada es que yo voy a poder medir solamente un dado volumen. En este caso, por ejemplo, acá, no sé, nos dice en el protocolo, mida 2,00. Voy a tomar una pipeta que sea de 2 y mido 2,00. Es el total del volumen, no puedo medir ninguna otra cosa intermedia. ¿Sí? Me pasa algo distinto que con las balanzas. Claro, y eso, o sea, la pipeta forada va a ser la que usamos para medir en el, o sea, la solución que va a ir en el Erlenmeyer, o sea, pero después Esta. la solución, el titulante vamos a usarlo con la graduada, ¿o no? Pero no es pipeta graduada, es bureta. Ah, ok, distinto, Va en la perfecto. bureta. Y la bureta, de alguna manera, es parecida a una pipeta graduada, pero más grande,
¿sí? Y en la punta tiene un robinete, no sé si se llega a ver ahí. Ahí se ve mejor. En la punta tiene un robinete, esa bureta, y entonces lo que uno hace con la bureta, vean los videos de cómo se llenan, cómo se trabaja, ¿sí? Pero uno llena la bureta, la enrasa en el cero de arriba, y después con el robinete uno abre y hace que vaya goteando lentamente la solución, y se mide el volumen que va descargando hasta llegar a la neutralización, ¿sí? Al punto final de mi titulación. Y ahí sí puedo medir un volumen que puede ser a lo mejor 10,48, ¿está? Pero, porque ahí sí es un volumen desconocido, no va a ser un volumen exacto. ¿Está bien? Y esto sí se mide con bastante buena precisión. O sea, el error es bastante chico, el de la bureta. Pero eso también va a depender de qué bureta esté usando y qué volumen esté midiendo. Después vamos a hablar un poco de eso también. A ver. ¿Qué cuidados tengo que tener con la bureta? Se me ocurre no llenarla con la perillita abierta, ponele. Porque sí, o sea, bueno, obviamente no llenarla primero con el coso abajo porque va a caer todo ahí o puede caer cosas ahí que no vas a poder medir. Qué volumen, si cae algo de volumen en el Erlenmeyer no vas a poder medir qué Ah, no, volumen es. claramente. No, no, no. Uno Y la después llena con la morís muestra mucho. abajo. Correcto. Después, hay técnicas para llenar la bureta. ¿Sí? Sí, Para empezar, por ejemplo, cuando uno va a cargar esa bureta, tengan en cuenta que vamos a estar cargándola con una base, con hidróxido de sodio. Y la bureta es alta. Entonces, si uno la va a llenar desde arriba, esto es típico. Es una cuestión de seguridad súper importante. Y estos accidentes pasan siempre. Van con un vasito, con la solución titulante, que es hidróxido de sodio, a llenar la bureta. Y entonces van a llenar la bureta, y miran para arriba y tiran con el vasito del hidróxido de sodio. Primero, ¿qué es fundamental tener en ese momento? Las gafas y los guantes. ¿Sí? Sobre todo las gafas, porque si se queman una mano va a ser triste, pero si se queman un ojo es mucho peor. ¿Está? Bien. Después, hay embudos. Hay embuditos de bureta. Entonces uno pone un embudito y después llena con mucho cuidado, haciendo escurrir por la pared del embudo, ¿sí? No tira así nomás el titulante, y va llenando lentamente la bureta. También para cuidar que no se formen burbujas en la bureta, ¿sí? Porque yo tengo que llenarla de la misma manera en que la pipeta. ¿Vieron que cuando yo lleno la pipeta, si me quedan burbujitas en la pipeta, mido cualquier cosa? Bueno, en la bureta lo mismo. Por otro lado, hay todo un tema con el robinete. En esta zona del robinete, la bureta me tiene que quedar completa, toda completa, el vástago, todo completo hasta abajo, ¿sí? Igual que la pipeta tiene que quedar toda llena, si no mido cualquier cosa, ¿está? Porque si yo la lleno, por ejemplo, hasta acá arriba, pero todo el vástago me queda con aire, ¿qué es lo que va a ocurrir? Empiezo a escurrir el volumen, pero cuando corto y mido en esta escala y digo, bueno, escurrieron 10 mililitros, en realidad no, porque hubo todo un volumen que está llenando ahora el vástago que antes estaba vacío, ¿se entiende? Entonces yo tengo que dejarla toda llena, toda perfectamente llena, y la parte del vástago también, y que no me queden burbujas en ningún lado. ¿Sí? Otra forma de llenarla es desde abajo, de abajo hacia arriba. Incluso muchas veces se llena al principio de abajo hacia arriba, y la lleno como si fuera una pipeta. Pongo, por ejemplo, acá abajo el vasito con el titulante, sumerjo el vástago en el titulante, en el vasito, y desde arriba succiono con la perita, con el robinete abierto. ¿Lo ven? Y empieza a llenarse desde abajo hacia arriba. Y cuando ya lleno hasta 2, 3 mililitros por acá, después sí cierro el vástago y pongo el embudito y la lleno por arriba. ¿Sí? Bien, esa es una cuestión. Otra cuestión es que la bureta tiene que estar enjuagada con el titulante, para poder medir bien. Entonces, lo que hago es cerrar el vástago,
el robinete, colocar 1 mililitro, un poquitito del titulante, y inclinar la bureta y rotarla, ir haciéndola rotar en la pileta, ¿sí? Para que esa solución del titulante me bañe toda la bureta por dentro, abro después el robinete y descarto esa solución, y después sí la lleno con el titulante. ¿Sí? Esto de la misma manera que cuando medían con el espectrofotómetro, que tienen la cubetita, y está bueno, cada solución nueva que van a medir, enjuagan con la solución antes, y después llenan la cubeta y miden. Porque si me quedó esa bureta apenas húmeda, porque imagínense que en un turno anterior la usaron, después la lavaron con agua, puede quedar húmeda, con alguna gotita de agua, con alguna cosa, y me diluye el titulante. Y yo necesito saber exactamente la concentración de ese titulante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante con respecto al titulante? Conocer esa concentración. ¿Cómo la conozco, esa concentración? Y porque es una solución que preparé. ¿Sí? Yo fui y pesé, por ejemplo, las lentejas de hidróxido de sodio, calculé, hice el cálculo de cuánto tengo que pesar para preparar una solución, no sé, 0,1 molar de hidróxido de sodio, ¿sí? Fui y lo pesé. La llevé a volumen en agua, lo disolví, lo llevé a volumen en agua, ¿sí? Y tengo ahí esa solución que digo es 0,1 molar de hidróxido de sodio. Ahora, por haberla pesado nada más, ¿yo estoy segura de que es 0,1 molar de hidróxido de sodio? Por ejemplo, para que sea 0,1 molar de hidróxido de sodio, ¿cuánto tendría que haber pesado? El hidróxido de sodio es 40 gramos mol, ¿sí? Peso 4 gramos en 1 litro. Peso 4,00000. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor peso algo un poquito distinto. ¿Sí? Pero más allá de eso, con ese número, tampoco estoy segura, porque se me pudo haber hidratado. Vieron que se hidrataba un montón el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy segura de ese valor? Bueno, lo que tengo que hacer es otra titulación, que eso no lo vamos a ver ahora, lo van a ver en analítica los que sigan química, pero hago otra titulación con un ácido, en este caso con alguna sustancia que yo pueda pesar, y que no sea higroscópica, y que tenga un montón de condiciones, que se llaman patrones, ¿sí? Entonces uso un patrón para poder titular también, a su vez, esta solución de hidróxido de sodio que voy a usar como titulante. ¿Sí? La voy a valorar, en este caso se llama. Entonces yo voy a valorar esta solución y le voy a dar un factor. Un título y un factor. ¿Sí? Entonces, esta solución va a ser, por ejemplo, 0,1 molar de hidróxido de sodio, y el factor, imagínense que lo tengo anotado, es 0,993. ¿Qué significa esto? El factor tiene que ser siempre cercano a 1. Es cuánto me estoy alejando de este valor nominal de la concentración. Y para sacar la concentración real, lo que yo hago es multiplicar esta concentración nominal por el factor. ¿Sí? O sea que la concentración real, en este caso, de esta solución de hidróxido de sodio que voy a usar como titulante, va a ser la concentración de mi base, 0,0993. ¿Correcto? Es casi 0,1, pero no es 0,1 molar. ¿Está? Este factor puede ser un poquito mayor que 1, un poquito menor que 1. Y muchas veces uno prepara estas soluciones, las tiene como titulantes preparadas, y las valora, hoy que las prepara, las usa, mañana a lo mejor puede usar el mismo factor, y lo sigue utilizando, imagínense en un laboratorio de rutina, de control de calidad, ¿sí? en la industria, pero ya a ciertos días, si ya pasaron 3 días, por ejemplo, tengo que volver a valorarla, porque puede haber cambiado ese factor. ¿Por qué se les ocurre que puede cambiar, por ejemplo, el factor de una solución de hidróxido de sodio? Eso no era por la disolución del
del dióxido de carbono del aire en Por agua. ejemplo, ¿sí? Es uno de los factores, es ese. Otros de los factores podría ser que si la tengo, no sé, en vidrio, me esté disolviendo un poquito la sílica, ¿no? Del vidrio, y esté reaccionando con algo, ¿no? O sea, no tengo que tenerlo en un frasco de vidrio. Ese sería el corolario. Pero bueno, puede haber varios factores por los cuales ese título vaya modificándose en el tiempo. Entonces no necesito tirarla a la solución, simplemente la valoro otra vez. Y uso ese nuevo título. Bien. Otra cuestión importante cuando hablamos del tema de los errores, fíjense que es qué volumen voy a usar de esta solución titulante y qué bureta estoy eligiendo para trabajar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en este caso estábamos poniendo 2 mililitros de la muestra, pero yo ya sé, no sé, íbamos a titular un vinagre, yo ya sé que el vinagre tiene más o menos un 5% de ácido acético, porque me lo dice la etiqueta del vinagre que compro comercialmente. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, podría estar trabajando en control de calidad, en la empresa que fabrica el vinagre, y yo sé que ese producto tiene que tener un 5% de ácido acético. Entonces puedo hacer las cuentas, no sé exactamente la concentración que tiene esta partida, y eso es lo que tengo que analizar para ver que esté dentro del rango, ¿sí? Para que pueda salir al mercado. Pero sí sé el valor esperado, lo que estoy esperando que tenga. Entonces, con ese valor esperado, yo puedo calcular aproximadamente qué volumen de este titulante voy a usar. ¿Sí? Y es muy importante definir con qué bureta voy a trabajar. Porque, por ejemplo, si yo estoy esperando gastar 8,5 mililitros aproximadamente, ¿qué bureta voy a usar? ¿Una de 50? ¿Una de 25? ¿Una de 10? ¿Es lo mismo? ¿Qué opinan? No voy a poder usar una boleta de 5 porque tendría que cargarla 2 veces, ¿no? Sería incómodo, además de que cometo más error. Pero, por ejemplo, entre la de 10 y la de 25 y la de 50, ¿les da lo mismo? La de 10 porque sería más, no sé si es exacta o precisa. ¿Cómo? Sería la de 10, como que se Sería acerca la de más al valor que 10, quiero medir. ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a poder tener mejor precisión. Porque si yo tomo la bureta de 10, que va a ser así finita, ¿sí? El error entre cada una de estas rayitas, la mínima división de esa bureta, es un volumen mucho más chiquito que si yo tomo la bureta de 50, que va a ser mucho más gorda. ¿Sí? Y entonces cada una de estas rayitas, la precisión que me va a dar es mucho menor. ¿Se entiende? Porque a lo mejor cada una de esas graduaciones es 0,2 mililitros y acá es 0,05. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces el error porcentual que voy a cometer es mucho mayor si tomo una bureta de 50. Nunca voy a medir un volumen que sea la cuarta parte de mi bureta, por ejemplo. Esa es una idea. Tengo que tratar de gastar más o menos el 60-70% del volumen de la bureta. ¿Sí? Bien. Y fíjense, ahora que estamos hablando de estas cuestiones, bueno, como decíamos, el error que vamos a cometer con la pipeta, no, lamentablemente lo borré, lo voy a tener que volver a escribir. Teníamos que la concentración del ácido por el volumen del ácido era la concentración de la base por el volumen de la base, ¿no? Entonces vamos a estimar más o menos cuál es el error de esta técnica. Cuando yo estoy midiendo la concentración de la base, esta, ¿qué error tengo? Por ejemplo, si les puedo dar el factor con 3 decimales. Les digo que el factor es 0,993
más menos 0,001. El error es casi de 1 en 1000 aproximadamente, 0,1%, ¿no? ¿Está bien lo que digo? El error del volumen de la base, ¿cuál es? Por ejemplo, ahí tengo que ver la bureta, qué error tiene esa bureta, ¿no? La mínima graduación de la bureta, y el volumen que voy a escurrir. Pero supónganle que voy a escurrir 8,5 mililitros aproximadamente, y que el error de la bureta es más o menos 0,002. 0,02, perdón. ¿Alguien me hace esa cuenta? Puede ser que sea un error de un porcentaje de 0,2 aprox también, más o menos. O estoy. A ver. Sí, 0,24 me dio. Perfecto. Sí, genial. Entonces esto es 0,2%, pónganle. ¿Sí? Y el volumen del ácido lo estoy midiendo con esta pipeta aforada. Estas pipetas aforadas hay de distintas clases. Hay clase A, clase B, ¿sí? Y eso depende del proveedor. Yo cuando voy a comprar esas pipetas, busco de determinada calidad. Y cambian mucho el precio también, pero vienen certificadas, ¿sí? Entonces, puede ser que para una pipeta de 2 mililitros aforada, tenga un error de más o menos 0,01 por aforo, por ejemplo. O 0,01 en total. Eso depende de la pipeta y de la calidad que tenga. Pero supónganse que el error que estoy cometiendo es 0,02 en 2 mililitros. O sea, ahí tendría ya un 1% de error. El error más grande, en este caso, lo estoy teniendo en el volumen este, que estoy midiendo con la pipeta. ¿Sí? Fíjense que si yo mido un volumen un poco más grande, por ejemplo 10 mililitros, paso a tener un error más chico, en este caso. ¿Sí? Porque porcentualmente el error es menor. Pero bueno, esos son detalles técnicos. Y entonces, finalmente, ¿cuál sería el error que estoy cometiendo en esta determinación? Si tengo esos errores porcentuales. 0,1, 0,2 y 1. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía multiplicación y hacía arrastre de errores, sumo esos errores relativos para tener el error relativo de esta medida? ¿Sí? ¿Eso lo saben? ¿Lo vieron? No, a mí no me, o sea, no me suena haberlo hecho. Bueno, para hacer arrastre de error, ¿sí? Ahora no llego a tiempo a explicar todo esto, después si puedo o les paso algo para que lean, o lo cuento en el labo si tenemos un ratito. Cuando uno quiere saber cómo arrastrar los errores, mide distintas cosas, y después saber eso cómo va a repercutir en lo que estoy calculando, cuando tengo multiplicaciones o divisiones, es fácil, porque directamente miro los errores relativos que estoy cometiendo en cada una de esas determinaciones, y puedo sumar estos errores relativos, y ese va a ser el error relativo en la medida. ¿Sí? O sea que en este caso el error relativo va a ser del 1,3%, porque se suman todos esos errores. ¿No? Yo cometo un errorcito acá, otro errorcito acá, otro errorcito acá, y todo eso se suma en la incerteza de lo que estoy calculando. ¿Sí? Entonces el error relativo en este caso va a ser de 1,3%, que es relativamente chico, no es un error tan grande, un 1%. Ustedes, por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer
es ver en la práctica de termo, ¿sí? Que no hace falta que lo hagan para el informe, háganlo ustedes como para ustedes nada más, pensar que el mayor error va a estar en el delta T que miden en el termómetro, ¿sí? Porque la balanza analítica, cuando por ejemplo pesan las lentejitas de hidróxido de sodio y demás, les da un valor y ese error es relativamente chico. Pero el error grande, el error relativo grande es el delta T que miden en el termómetro, porque es un delta T relativamente chico lo que están midiendo, no es una variación de temperatura enorme, ¿no? Entonces ahí pueden pensar cuál es el error relativo que están cometiendo, y ya eso, cómo les va a incidir en el error que después tienen en el CK, por ejemplo. ¿Por qué tenían variaciones de, no sé, un 20% en el CK? 10%, cuando lo hacían por duplicado. ¿Sí? En parte es porque, bueno, a lo mejor la pericia, el trabajar, etc. Pero en gran parte es porque ya el método tiene mucho error. ¿Mm? Bien. No entra la parte de errores en el informe. Lo estoy diciendo simplemente porque me parece que es algo importante. Que siempre que hacemos cualquier disciplina experimental tenemos que lidiar con el error. ¿Mm? Bien. Entonces, por un lado dijimos, yo tengo una muestra, un titulante, voy a realizar una reacción de ácido-base, ¿y cómo doy cuenta del avance de esta reacción? Para empezar, el avance de esta reacción tiene que ver con la cinética de la reacción, ya que hicimos el TP de cinética. No, porque en principio sería rápido. O sea, tiene que ver con el volumen que vamos agregando de a poco. Claro, la cinética de esta reacción es muy, muy rápida, porque para empezar, tenemos protones que son muy chiquititos, así que difunden muy rápido, ¿sí? Y la reacción tiene una energía de activación muy bajita, la neutralización. O sea que la cinética es rapidísima, pero lo que estamos haciendo nosotros es alicuotar uno de los reactivos. Por eso es que vamos dando cuenta de un proceso de reacción, ¿sí? Porque estamos agregando gota a gota uno de los reactivos, que es justamente el hidróxido de sodio, que es nuestro titulante. Ahora, ¿cómo damos cuenta de ese avance de reacción y cuando decimos, bueno, llegó a neutralizarse? Se completó la reacción. ¿Qué hacemos ahí? Es decir, ¿cuándo frenamos de agregar gota a gota el hidróxido? Y ahí, bueno, depende, o sea, casi siempre en las titulaciones se usa un indicador y cuando vemos un cambio de color, en un cambio mínimo tiene que ser porque ya si es un cambio medio grosero, te pasaste bastante de volumen. Un cambio mínimo de color te va a indicar que estás en el punto de equivalencia de la titulación. Genial, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a usar como indicador fenoftaleína. ¿Qué es la fenoftaleína? Un ácido débil, ¿sí? Pero la particularidad que tiene es que la forma protonada y deprotonada de la fenoftaleína tienen distinto color. Entonces, cuando vemos un diagrama de especiación de esta fenoftaleína, que es un ácido débil, ¿se acuerdan de estos diagramas de especiación, no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Acá, en este valor, ¿ven mi mouse? Acá en este valor tengo el pKa, en este caso cercano a 9 de la fenoftaleína. ¿Sí? Entonces, por acá, yo estoy en un valor de pH cercano a 9, y este es mi pKa de la fenoftaleína. ¿Qué va a ocurrir? A pHs muy por debajo de este valor, la forma que predomina es la forma protonada de la fenoftaleína, que es incolora. Esa molécula protonada es incolora. ¿Sí? Cuando yo voy basificando el medio, llega un punto, cuando llego al pKa, donde voy a tener mitad y mitad de la forma protonada y deprotonada. ¿Sí? Y cuando sigo aumentando el pH del medio, lo que va a prevalecer es la forma deprotonada del indicador. O sea, acá tengo Hin, porque la fórmula es muy
complicada de la fenolftaleína, no la voy a escribir, pero in, ¿sí? Y de este lado tengo in menos, que es la forma deprotonada de la fenolftaleína, ¿sí? Esta forma deprotonada es fucsia, con lo cual cuando yo me paso de pH 9, lo voy a ver de color fucsia, ¿sí? Esto va a ser por acá. Incoloro va a ser por acá. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando yo me acerque a este pKa? Bueno, como va aumentando la concentración de esta forma de protonada, ¿sí? Aumenta ligeramente, empiezo a verlo rosadito. ¿Mm? Ustedes van a ver, cuando vayan agregando gota a gota el titulante, tienen que estar todo el tiempo agitando el Erlenmeyer, ¿sí? Porque si no, lo único que se va a teñir es la zona donde cae la gota, pero no está homogeneizado. Tengo que ir agitando, y lo que va a ocurrir es que cuando se estén acercando a este punto, cuando estén por acá, por ejemplo, ya en el lugar donde cae la gota de titulante lo ven fucsia, la gotita que cae, y en agitación enseguida desaparece el color, porque se homogeniza, ¿sí? Porque en el momento en el que cae la gota no está perfectamente homogeneizada la solución, y la concentración no es pareja. ¿Mm? Entonces en el momento en el que cae la gota lo ven fucsia, y después desaparece. O lo ven rosadito y desaparece. Bueno, ahí tienen que ir aflojando, ir yendo cada vez más lento, con el agregado de gotitas. El manejo de esta bureta es bastante complicado. Si pipetear les resulta un poco difícil, bueno, la bureta es un poquito más difícil todavía, ¿sí? Y uno tiene que ajustar la posición del robinete, ir moviéndola lentamente, para que ese goteo al principio sea relativamente rápido, y cuando me esté acercando a este punto final, sea cada vez más lento para poder frenar justo. ¿Sí? No me quiero pasar por 3 gotas. Si me paso por 3 gotas lo voy a ver así. O sea, no me quiero pasar ni por una gota. ¿Está? Porque quiero medir ese volumen muy bien, si no, ahí estoy cometiendo un error enorme. ¿Estamos? Bien. Muchas veces lo que se hace en una titulación es hacer una primera titulación rápida. Porque si no tengo que estar todo el tiempo como gotita, 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 imagínense, 10 mililitros, no sé, que tenga que gastar de titulante, y lo voy haciendo gotita, 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 puedo estar toda la tarde. ¿Está? Entonces lo que hago es como una primera titulación, donde voy a cometer bastante error, pero lo hago más o menos rápido, me voy a pasar por 2 o 3 gotas, pero por 2 o 3 gotas, no mucho más, y voy a gastar a lo mejor 9,3 mililitros. Anoto ese valor. Digo, me pasé, pero son 9,3. Bueno, sé que el valor del punto final va a estar un poquito por debajo de eso. Y entonces después, la segunda y la tercera titulación, que son las buenas, las que después voy a promediar y voy a usar, ¿qué hago? Escurro más o menos rápido hasta llegar a 7,5. ¿Sí? Y después empiezo a escurrir cada vez más lento, y después sí voy gotita a gotita muy lentamente. Incluso puedo descargar hasta un cuarto de gota, media gota, un cuarto de gota. Después lo vamos a ver cómo. Bien. ¿Se entendió esta idea? ¿De cómo llego? Consulta. Sí. Como nosotros sabemos que el vinagre por ahí tiene una cierta concentración ya de entrada, ¿podemos evitarnos ese paso de hacer una primera titulación rápida? Mira, uno, por ejemplo, si ya sabe, como vos decís, qué concentración, podés calcular ese volumen, y entonces, sí, escurrir más o menos rápido hasta, vos calculaste que son 8,5, escurrís más o menos rápido hasta 7, 7,5, y después vas más lento. Sí, sí, tranquilamente se puede. Sí. Pero a veces te pasa que en la primera te pasás, porque si no sabés a qué tenés que apuntar, es muy difícil. Es muy difícil ir tan lento. Pero sí. Bueno, otra cosa importante. En el Erlenmeyer, yo no, por ejemplo, si voy a medir 2 mililitros, ¿no?, de muestra, no puedo poner solamente esos 2 mililitros de muestra, porque es un volumen muy chiquitito. Es como una película de líquido en el fondo, y ahí es muy difícil ver cambios de color, agitar, bueno, un montón de cosas que se complican. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego agua, un volumen de agua, que tiene que ser agua destilada, agua de buena calidad, y en la guía les dice agregar 50 mililitros de agua. Esos 50 mililitros, vieron que cuando les dicen medir la muestra dice 2,00,
la tengo que medir bien, con pipeta forada. Ahora, estos 50 mililitros yo los puedo medir con probeta, sin ningún problema. Y si en vez de 50 pongo 53, da lo mismo. Porque lo único que estoy agregando es agua, que no me cambian nada los moles de ácido ni de base, ¿sí? Ni me cambian nada el punto final que voy a ver, ni nada de todo esto. ¿Se entiende? De la misma manera, muchas veces lo que pasa, y por eso les decía lo del cuarto de gota en la bureta, muchas veces lo que pasa, si este es el piquito, por acá tengo el robinete, y mi bureta acá arriba, ¿sí? Voy descartando y van cayendo gotas. ¿Sí? Van cayendo gotas. Ahora puede ocurrir que cuando cierro el robinete, porque yo lo que voy a estar mirando no es la gota que cae, lo que voy a estar mirando es cómo va bajando ¿cómo que se llama? Lo que voy a estar mirando es el Erlenmeyer, la muestra, y cómo vira mi indicador, ¿sí? Entonces, cuando llego a este punto, que se pone todo rosa, corto, ¿sí? Y lo que dicen en general las buenas prácticas de laboratorio es que tiene que ser un color rosa pálido que se mantenga durante 30 segundos. Si desaparece muy, muy, muy rápido, todavía le falta un poquitito más. Pero yo corto y a lo mejor después vuelvo a abrir apenas ese robinete y dejo caer otra gotita, por ejemplo, para ver si ahí llego al punto final. ¿Se entiende? Porque voy a estar ahí regulando como muy finito. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? A lo mejor cae justo toda una gotita entera, o a lo mejor lo que ocurre en ese punto es que me queda, voy a dibujar con celeste, es que me queda, ¿vieron que a veces queda como media gotita que no termina de caer? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se lo pueden imaginar? Bien. Entonces, a lo mejor cuando yo abrí, en vez de caer una gota entera, cayó, como salió media gotita, y a veces viene bien titular a media gota, no a gota entera, porque una gota puede ser un volumen muy grande, para los errores que estamos manejando. Lo que hacemos con esa media gotita para poder arrastrarla es pisetearla, lo que llamamos pisetearla. ¿Vieron la piseta de agua? La piseta de agua que tenían en la mesada, de agua destilada, con la que tiraban gotitas de agua, ¿sí? Entonces, con esa piseta de agua, arrastran esta media gotita. Le tiran apenas un chorritín de agua acá, y se arrastra esa media gotita. Y cae en el Erlenmeyer, ¿sí? Y a lo mejor con esa media gotita ya llegan al punto final. O sea, estas son las cuestiones del químico analítico, ¿no? De trabajar ahí, muy finito, para tener un valor cada vez mejor, más acotado. Bien. Y tampoco importa ese volumen de agua que están agregando. De la misma manera en que los 50 de agua que ponían, lo único que da es un volumen para el medio, ¿sí? Pero no cambia ni los moles de ácido, ni los moles de base, ni nada. Bien. Pregunta. ¿Siempre voy a poder usar fenolftaleína como indicador para cualquier titulación ácido-base? No, va a depender de el tipo de titulación que hagas y el viraje, sobre todo el indicador. O sea, si vos querés titular otra cosa y el indicador no sé, o sea, puede no servir para esa titulación porque puede virar en un pH distinto al que está sucediendo. Correcto. A ver, hay dos cuestiones acá. Por un lado yo tengo un pH que es el del punto de equivalencia, ¿no? En este caso, si tengo hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, ¿cuál va a ser ese pH, el punto de equivalencia? Bueno, está marcado acá, 7,0, ¿no? Porque es ácido fuerte, base fuerte, y el pH de equivalencia está justo en 7. Entonces, si yo graficara pH en función de lo que voy agregando, el hidróxido de sodio, puede ser moles equivalentes de hidróxido de sodio o mililitros acá de hidróxido de sodio, ¿no? Voy agregando gotita a gotita, ¿sí?